Muy buenos días a todos y muchas gracias por conectaros a este directo. Desde Thinking Heads, como sabéis, continuamos con nuestra programación en LinkedIn, en la que estamos intentando abordar los grandes desafíos de este 2021, preguntando a los expertos más demandados, a los más influyentes y a los más interesantes, ¿no?, del panorama español. Como siempre, me gustaría aprovechar para agradecer a la editora de LinkedIn, a Virginia Collera, esta oportunidad de colaboración que tenemos con la plataforma. Hoy vamos a tener la tercera sesión de nuestro ciclo Live Futuro. Futuro porque, a pesar de la pandemia, no queremos renunciar a abordar las grandes cuestiones que van a estar sobre la mesa y que van a marcar la conversación próximamente, empezando por la digitalización y por la ola de innovación tecnológica que lo han cambiado todo el panorama en los últimos 10 años, también la forma en que consumimos, en que compramos productos y servicios. Para ello, el tema que vamos a abordar en este tercer live son las grandes empresas tecnológicas que ofrecen esos servicios financieros, las que conocemos comúnmente como Big Tech, como pueden ser Google o Amazon, y también las startups especializadas, comúnmente llamadas FinTech. Concretamente, vamos a hablar sobre su irrupción en el mercado de los servicios financieros, también sobre si son una competencia del sector bancario o unos actores con los que se puede colaborar y, sobre todo, sobre la regulación que tienen este tipo de empresas. Para ello contamos hoy como invitada con Lorena Muyor, asesora de Public Policy de la AEB. Ella está especializada en banca digital, internacional y en regulación. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días, Laura. Encantada de estar aquí con vosotros hoy. Bueno, encantados de tenerte. Lorena, tú cuentas con más de 17 años de experiencia en el sector, lo conoces muy bien, no solo desde la Asociación Española de Banca, sino también desde la Asociación Hipotecaria Española, donde has sido responsable del seguimiento de las cuestiones relevantes del mercado hipotecario, ¿no? Incluida también esa coordinación de iniciativas públicas especiales. Hoy queremos charlar contigo justamente sobre un artículo que has publicado muy recientemente en tu perfil de LinkedIn, que ha contado con una gran acogida. Veíamos que estábamos rondando ya el centenar de reacciones. Ese artículo se titula FinTech, Big Tech y bancos, un terreno de juego justo para los servicios financieros, y nos parecía que esta era una cuestión especialmente pertinente en esta época en la que todos vemos a diario cómo los cambios a través del acceso de vía app móvil, ¿no?, terminan por tener un impacto grande en nuestros bolsillos y en la forma en la que operamos. Me gustaría preguntarte, porque comienzas tu artículo hablando de la entrada de estos nuevos actores en el mercado financiero. Digamos que los bancos ya no son los únicos que se dedican al negocio bancario. Las FinTech y las Big Tech hace ya un tiempo que irrumpieron en este negocio. Por empezar un poco a enmarcar la conversación, ¿quiénes son las FinTech y las BinTech y cómo valora la banca esta competencia? ¿Qué riesgos se observan? Bueno, muchas gracias, Laura. Sí, que es cierto que es verdad que en los últimos años hemos visto cómo entraban nuevos operadores en el mercado de servicios financieros. Primero fueron las pequeñas empresas, startups, las fintech, que son empresas que al final utilizan las nuevas tecnologías para la prestación de servicios financieros o de inversión. Y luego, más recientemente, han irrumpido las big tech, ¿no?, que es el nombre que se les da, digamos, a las grandes plataformas digitales que todos más o menos conocemos y que, bueno, todas ellas han entrado en servicios financieros, en determinadas actividades y están configurando un nuevo entorno competitivo. Muchas de ellas entran, digamos, que en actividades que bueno, pues tienen una regulación más ligera, exigen menos capital o que ofrecen mayor rentabilidad, como por ejemplo pagos y asesoramiento. Y en el caso de las Big Tech, además, pues valoran que sean actividades que complementen, digamos, sus negocios principales, sean pues comercio electrónico, redes sociales, etcétera. En este caso, quizá es más pagos y financiación. Pero en cualquier caso, aunque pensemos que solo entran en determinadas actividades, no debemos subestimar el impacto que tiene su entrada en el conjunto de los servicios financieros, algo que en realidad están vigilando de cerca las autoridades. Porque, por ejemplo, un primer impacto es que las actividades o los servicios migran a ecosistemas más fragmentados, donde existen numerosos proveedores de servicios financieros y además proveedores también de tecnología que es necesaria para proporcionar estos nuevos servicios financieros a través de canales digitales, lo cual pues dificulta la labor de supervisión y de vigilancia y de control de los riesgos que tienen los supervisores.
Un segundo impacto podría surgir, digamos, por los efectos indeseados que pueden tener ciertos modelos innovadores llevados a cabo por empresas que tengan suficiente escala en la capacidad de financiar a la economía. Por ejemplo, nos estamos refiriendo el modelo, por ejemplo, la propuesta de Libra, que pretendía un poco lanzar Facebook, su primer diseño, que prácticamente creaba un sistema monetario paralelo. Entonces, estas nuevas propuestas o servicios a gran escala, si no están bien regulados y supervisados, pueden tener efectos negativos en la economía en general. Pero además, no solo eso, los servicios digitales, que se prestan a través de canales digitales, cada vez más dependen de los datos, de las infraestructuras y de los canales de acceso a los usuarios que están controlados por las grandes plataformas digitales, que a su vez están entrando en proporcionar servicios financieros, con lo cual pues, puede haber un riesgo de que la competencia no se dé en igualdad de condiciones si estas plataformas impiden el acceso o no lo dan con las mismas condiciones a estas infraestructuras o deciden llevar prácticas de autopreferencia de sus propios servicios que también se prestan a través de estas infraestructuras. Por todo esto, al final, lo que hemos visto es que durante los últimos años pues las autoridades internacionales han venido debatiendo en cómo el marco regulatorio y de supervisión debía adaptarse a los nuevos riesgos que genera este entorno competitivo. Y una de las cuestiones que se debatía realmente era si parte del potencial crecimiento que tienen los nuevos operadores no solo se debía al uso de las nuevas tecnologías, sino que también en parte se debía a unos requisitos regulatorios y de supervisión más ligeros en comparación con los que tienen las entidades bancarias. Y aquí es importante matizar que no se trata de que estos operadores no estén regulados, pues cumplen con su marco regulatorio, el específico de la actividad que lleven a cabo, pero lo que se trata de ver es que si este marco es suficiente para controlar los nuevos riesgos que surgen en este entorno competitivo. Me interesa mucho ese primer dibujo, ¿no? que nos has trazado, que creo que explica bien el panorama y el contexto relativamente complejo en el que estamos, ¿no? Muy ligado a los cambios también tecnológicos y digitales, ¿no? que están afectando a la sociedad. Si te parece, vamos por partes, porque podamos ir desglosando un poco estas ideas que nos introducías. Hablemos primero de las fintech. Me gustaría que nos explicaras un poco qué hacen, cuáles son sus puntos fuertes y sus debilidades, que entiendo que también las tendrán, y sobre todo tu percepción desde tu conocimiento y desde tu especialización de hacia dónde van, hacia dónde se dirigen este tipo de empresas nativas digitales, ¿no? Bueno, la verdad es que en España tenemos un mercado muy importante y muy dinámico de empresas fintech. Los datos un poco que se manejan por las grandes consultoras es que hay más de 450 empresas y que, bueno, pues nos posicionamos creo que en cuarto lugar en inversión en fintech por detrás de países como Alemania, Francia o Suecia. Las actividades en las que entran son muy variadas, pero digamos que los segmentos o verticales en los que más empresas hay, pues son, por un lado, financiación, que agruparía las nuevas empresas de crowdfunding, crowdlending. Por otro lado, pagos y transferencias internacionales. Y por último lugar, también en inversión y gestión de activos. Aquí se agruparían los nuevos marketplaces o intermediarios de productos financieros o los nuevos servicios de robo-advisor, que son al final servicios de asesoramiento financiero basados en la aplicación de las nuevas tecnologías. Esas son, digamos, un poco la foto de los grandes tres verticales en los que hay más fintechs en España. Como vemos, aunque muchas de estas empresas entran a competir directamente en servicios que son proporcionados por las entidades bancarias, otras, la verdad es que nacen con vocación de proporcionar servicios o funciones para los bancos, es decir, nacen con una vocación de aportar innovación, tecnología o externalización de funciones. En los puntos fuertes que vemos en estas empresas, bueno, pues son nativas digitales, especializadas en el uso de las nuevas tecnologías, con un talento en el uso de las nuevas tecnologías, un talento increíble, que se centran en cubrir o en desarrollar soluciones para cubrir necesidades específicas del cliente y aportar soluciones muy sencillas. Todo realmente es digital.
no tienen una herencia o legacy tecnológico, es decir, sistemas que deban modernizarse, sistemas informáticos, y tampoco tienen costes asociados a redes de distribución como tienen, por ejemplo, los bancos con el caso de nuestras sucursales. Así que, en general, esta configuración les permite ser ágiles, flexibles y aportar una innovación constante en los servicios que ofrecen. Los puntos débiles, bueno, pues que al final estas empresas tienen un problema de, digamos, de escalar, de aumentar el alcance de sus soluciones en el mercado, bueno, pues bien porque no tienen una base suficiente de clientes, por falta de reputación y marca, o por la necesidad de inversión. Por eso es verdad que lo que ha ocurrido durante los últimos años en el mercado es que hemos visto mucha colaboración y muchas alianzas entre bancos y fintechs. Las fintechs aportando innovación, ideas y, por ejemplo, pues soluciones para entender mejor al cliente, para mejorar la experiencia del cliente, y los bancos, por otro lado, aportando su conocimiento, su experiencia y, sobre todo, su estructura para poder escalar estas soluciones. ¿Qué cabe esperar a futuro? Bueno, pues que esta actividad siga creciendo, o bien porque sigan recibiendo inversión, o bien porque haya soluciones que realmente generen una propuesta de valor, que sean exitosas y que puedan escalar en el mercado. Entonces, por un lado, veremos que habrá más competencia en el mercado en determinados servicios, pero también creemos que se seguirán generando nuevas alianzas que harán que el mercado de servicios financieros nacional sea más innovador si cabe. Algo en lo que va a contribuir, desde luego, la aprobación del sandbox financiero en el mercado nacional, que sin duda va a ser un elemento clave de ecosistema para reforzar la colaboración entre los diferentes participantes en él. Me interesa mucho el apoyo financiero que planteas en relación al escalado del trabajo, ¿no? o de la labor de las fintech. Creo que ahí hay un territorio interesante que se está recorriendo ya. Si te parece, vamos ahora con las Big Tech, ¿no? Esas grandísimas empresas tecnológicas, las más grandes del mundo, creo que todos las tenemos en mente, y que fundamentalmente lo que tienen son inmensos bancos de datos, ¿no? Susceptibles también de ser monetizados. Nos comentabas antes que parece que están entrando en el mercado financiero. La pregunta que creo que se hace todo el mundo es en qué medida, si es que lo van a hacer, van a ser capaces de alterar o de cambiar de alguna manera los servicios bancarios del mañana, del futuro. Pues desde luego es que la entrada de las Big Tech puede suponer un cambio disruptivo en el mercado de servicios financieros en comparación un poco con la participación, digamos, o con el impacto que pueden tener las FinTech, porque al final estas empresas son monopolios naturales en los mercados digitales, fruto de, bueno, pues su acceso a una gran cantidad de datos, al control de determinadas infraestructuras y a los efectos de red que generan por conectar a millones de usuarios. Y bueno, a diferencia de las fintech, tienen una base muy importante de clientes, una sólida posición financiera y, digamos, que no tienen problemas de hacer escalar sus soluciones en servicios financieros, en ganar cuota de mercado, digamos. Pero además, para entender el impacto que pueden ocasionar en servicios financieros, no solo tenemos que tener en cuenta estos elementos, sino entender que estas empresas operan bajo el modelo de plataformas, que se trata de construir alrededor de los usuarios un ecosistema de productos y servicios relacionados entre sí que generan muchas sinergias entre ellos. Estamos hablando de, bueno, comercio electrónico, búsquedas, redes sociales, dispositivos móviles, app stores, etcétera. Por eso, cuando estas empresas entran en servicios financieros o en cualquier servicio, no siempre lo hacen pensando en una fuente directa de ingresos. Muchas veces lo que tienen en mente es intentar reforzar el conjunto de los sistemas, que pretenden atraer a nuevos usuarios también, pero sobre todo vincular a los que ya tienen y utilizar los datos que generan en esos nuevos mercados para reforzar sus mercados claves. Así son capaces de dar servicios que son totalmente gratuitos. Pensemos, por ejemplo, en Amazon. Amazon, bueno, pues no sé si alguien es cliente de Amazon Prime, que seguramente se suscribió hace tiempo para tener las compras al día siguiente. De repente un día se despertó y también podía acceder a Amazon Music o a Amazon Video, que son servicios que no se están, digamos, pagando de forma individual, que no se incluyen en el pack. Amazon puede hacerlo
para reforzar su mercado clave. O otro ejemplo, por ejemplo, pensemos en el caso de competencia que tuvo Google con el servicio operativo Android, por el que fue seleccionado, donde pues, al final Google era capaz de dar gratuitamente su sistema operativo a los fabricantes de móviles bajo la premisa de que instalaran Google Search y Google Chrome, que es su mercado clave para reforzar. Que lo tuviéramos todos. Todas las aplicaciones clave de Google. Esta estrategia envolvente es difícilmente replicable por proveedores de servicios tradicionales que únicamente piensan en rentabilizar su propuesta concreta, lo que hace que sea muy complejo competir con estas plataformas que tienen una estrategia diferente. Hasta ahora vemos que la incursión en Europa y también a nivel nacional ha sido limitada, ¿vale? Pero vemos que están ganando cuota de mercado poco a poco y seguirán ganando pues, en servicios como pagos o de financiación, donde ya se puede ver que en otros mercados como en Reino Unido y en otras jurisdicciones pues ya tienen una cuota de mercado importante. No creemos que en el medio plazo al menos entren en actividades como crédito hipotecario porque están muy reguladas o en banca de inversión o corporativa porque quizá en esos segmentos se necesitan conocimientos financieros muy especializados o muy complejos. Pero bueno, habrá que ver realmente un poco hacia dónde van en el medio plazo. Y también hay que entender que estas empresas pueden decidir, o sea, algunas de ellas pueden decidir entrar directamente a competir en determinados servicios financieros que sean complementarios a sus negocios o mercados claves, pero otras pueden optar por otra estrategia de entrada. Por ejemplo, algunas plataformas podrían configurarse como intermediario, es decir, establecer una especie de plataforma que una, digamos, a clientes con diferentes productos financieros de múltiples entidades financieras. Y otro modelo que se está viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, es el modelo de colaboración en el que alguna de estas plataformas, digamos, que se asocia con uno o varios bancos para proporcionar directamente un producto financiero como puede ser una cuenta corriente. Al final, la estrategia a seguir de cada una de ellas dependerá de su modelo de negocio y del mercado para reforzar. No, es coherente pensar que, por ejemplo, Amazon ya tenga licencia de pagos y esté en pagos y entre en financiación, porque son, digamos, que servicios financieros que complementan muy bien con su plataforma de comercio electrónico. Pero a lo mejor otro tipo de plataformas tipo Google pues prefiere llevar a cabo, digamos, que una entrada a través de una asociación o colaboración. Pero lo que está claro que es previsible, que es que dadas los elementos o las ventajas competitivas que tienen estas plataformas, que hemos dicho, datos, infraestructuras, efectos de red, etcétera, puedan ganar cuota de mercado rápidamente. Y aunque en el corto plazo el consumidor pueda tener más productos a su disposición, lo cierto es que en el medio plazo, en la medida en que consoliden su control, sí que puede haber una concentración de servicios en estas plataformas, lo que daría lugar a menos productos, a quizá productos de inferior calidad, de menor seguridad y, desde luego, sí que se produciría un debilitamiento de los incentivos que puedan tener entidades financieras europeas para la inversión y la innovación, dado que competir con estas plataformas puede llegar a ser muy complejo. Claro, me surge efectivamente la gran pregunta que tiene mucho que ver con la seguridad de todo ese ecosistema que creo que has descrito muy bien, ¿no? Con esos ejemplos concretos, porque cuando hablamos de tecnología, de digitalización, hablamos de ecosistemas de plataformas, pero al final en ocasiones uno suscribe una cosa por seguir el ejemplo que tú planteabas, ¿no? Te suscribes a una cosa y no siempre sabes que a lo mejor en el futuro te estás adhiriendo a otro tipo de servicios que inicialmente no eran lo que tú habías contratado. Sin embargo, me interesa también plantear la dicotomía seguridad-regulación, ¿no? Porque mencionabas antes la estricta regulación a la que sí que están sometidas las entidades bancarias, ¿no? Que obviamente impacta a la hora también de innovar, puesto que estábamos hablando de aplicar nuevas tecnologías o de poder invertir en esa innovación. Me gustaría pedirte una reflexión sobre en qué medida crees que la regulación puede afectar a todo este entorno competitivo y, no sé, déjame utilizar la palabra, si de alguna manera frena esa capacidad innovadora de los bancos, ¿no? Porque al final tienen que cumplir con una regulación más estricta que sí que conocemos y que sí que es pública.
Pues déjame contestarte que yo creo que sí que frena la innovación de los bancos y que sí que está alterando el entorno competitivo. A ver, hay que entender que los bancos se enfrentan a importantes obstáculos a la hora de innovar y de invertir en empresas innovadoras que proceden de su marco de regulación y supervisión prudencial, que es el marco que se les aplica por ser entidades que toman depósitos. Este marco hace que los bancos tengan requisitos específicos en diferentes ámbitos, en gobernanza, supervisión, autorizaciones, limitación de remuneraciones, etcétera. Digamos que van más allá de los que tienen otro tipo de entidades financieras, como puede ser una entidad de pago, vamos, o una entidad de dinero electrónico. Y además es importante tener en cuenta que esta norma no solo se exige a los bancos de forma individual, sino también a sus filiales, es decir, a las empresas o a las entidades financieras o empresas de servicios auxiliares que forman parte de un grupo bancario, aunque estas empresas no tomen depósitos, no generen riesgos financieros y en general no generen riesgos para la operativa del banco principal. Bueno, pues por poner algún ejemplo de requisitos, bueno, pues he dicho sobre todo temas de gobernanza, pero bueno, hay también medidas que tienen que ver con el cumplimiento y conducta en delitos financieros, transparencia, protección del consumidor, cumplimiento normativo, requisitos de ciberseguridad y de datos, políticas de externalización con terceros, etcétera, que no se aplica solo a los bancos, sino también a estas entidades. Una entidad filial que podría ser una empresa de asesoramiento o de provisión de tecnología, por poner un ejemplo. Al final, todos estos requisitos afectan a la forma en que se organizan los procesos dentro de las entidades y te altera la aprobación de productos, la prueba de productos en los mercados, la forma en que colaboras o contratas servicios con terceros, y lo que hace, a nuestro juicio, en cierta manera, es obstaculizar la innovación y el tiempo de lanzamiento también de productos al mercado. Luego, para las entidades filiales o que pertenecen a un grupo bancario y que hacen una determinada actividad, pues esto es una carga regulatoria que la sitúa en una desventaja competitiva frente a otros competidores que no pertenecen a un grupo bancario. Y para el propio banco, pues también le desincentiva el invertir en nuevas empresas, nuevos negocios innovadores, porque sabe que al introducirlos en el grupo bancario van a tener esa capa extra de regulación que las va a hacer menos flexibles, menos ágiles y en general pierdan frescura. Por eso, a nuestro juicio, creemos que el marco actual sí genera asimetrías, aunque de forma no intencionada, pero genera asimetrías a la hora de innovar y sitúa a los bancos en cierta desventaja competitiva frente a otras entidades no bancarias que no están sujetas a este marco y que tienen mucha más agilidad a la hora de innovar. Oye, ¿y los reguladores y las son conscientes de esa asimetría? Quiero decir, porque me parece que esos obstáculos que planteas, ¿no? Pues al final que tienen que ver sobre todo con ser entidades que toman depósitos, ¿no? Pero que efectivamente, y me gusta la imagen de añaden una capa extra de complejidad a esa regulación y a esa supervisión. No sé hacia dónde ves tú que va la regulación futura en el universo de los servicios financieros, ¿no? Hacia dónde nos movemos. A ver, sí, son conscientes y han estado reflexionando durante estos años sobre, la verdad, cómo tendrían que ser los cambios necesarios para, pues como he dicho, para cubrir los riesgos del nuevo entorno competitivo con muchos más proveedores y también los riesgos de aplicar las nuevas tecnologías. De hecho, las autoridades europeas ya han dado pasos y en la reciente estrategia de financiación digital que fue publicada a finales del pasado año, la Comisión Europea establece una hoja de ruta con acciones que pretenden, por un lado, pues eliminar los obstáculos al uso de las nuevas tecnologías en el sector bancario y, por otro lado, adaptar el marco regulatorio al principio de misma actividad, mismos riesgos, misma regulación, misma supervisión, que quiere decir que al final que si una empresa hace una actividad y genera unos riesgos debe tener la misma regulación con independencia de qué tipo de empresa, sea bancaria, de pagos, etcétera. ¿Vale? Y para eso pues, ha solicitado asesoramiento a las autoridades de supervisión para que, entre otras cosas, analicen cómo el marco de supervisión y regulación prudencial, lo que comentaba anteriormente, está afectando a esta igualdad de condiciones, para ver qué ajustes específicos se pueden llevar a cabo. Y también se les ha pedido que evalúen, digamos, el impacto de toda esta fragmentación del ecosistema
con nuevos proveedores de servicios, con nuevos proveedores de servicios digitales o tecnológicos para los proveedores de servicios financieros, pues bueno, para que se limiten o que se vigilen los riesgos. Mira, y un primer paso, por ejemplo, la que ya ha dado la Comisión es que en la propuesta de la Digital Operational Resilience Act se ha introducido un régimen de vigilancia de los proveedores de servicios tecnológicos a los bancos que sean críticos. Y aquí, por ejemplo, entrarían todos los proveedores de servicio de cloud, de nube, que son las grandes plataformas digitales, porque la verdad es que cada vez el sector bancario concentra más servicios y datos en estas pocas plataformas. Y también uno de los propósitos de esta estrategia es, como no, pues realmente analizar cómo el marco debe adaptarse para cubrir los riesgos que introduce, digamos, la entrada de las Big Tech en el mercado de servicios financieros por la importancia sistémica que tienen y por la necesidad de garantizar una resiliencia operativa de estas plataformas y una conducta, digamos, a la hora de llevar a cabo los servicios de tal forma que se proteja al consumidor y a la estabilidad financiera. Así que yo creo que sí están tomándose los pasos necesarios para adaptar el marco regulatorio a los nuevos desafíos. Bueno, me alegra quedarme con esa reflexión de que efectivamente nos estamos moviendo en la buena dirección regulatoria, ¿no? Nos quedan cuatro minutos brevemente de live. Si te parece, voy a abrir un breve turno de preguntas. Nos hacen una pregunta muy, muy concreta que creo que también mucha gente puede tener en mente, ¿no? Después de escucharte, que es todo este marco regulatorio me queda claro, pero entonces, ¿se van o no se van a regular a las Big Tech, ¿no? A las grandes? Bueno, la verdad es que la regulación financiera o la remodelación de la regulación financiera es verdad que puede ser no necesaria no ser suficiente para cubrir, digamos, los riesgos que genera esta posición dominante que tienen las Big Tech. Por eso ha habido muchas voces que han pedido, digamos, que se implementase cierta regulación para, digamos, que prevenir ese abuso de posición dominante que tienen estas empresas. Así que, contestando a tu pregunta, sí se va a regular porque la Comisión ha escuchado a estas voces y ya ha propuesto la Ley de Mercados Digitales que se está debatiendo actualmente en el Parlamento y en el Consejo y que pretende precisamente, digamos, que imponer unas obligaciones ex ante específicas a estas plataformas para evitar, digamos, que pongan condiciones abusivas a consumidores y a clientes y también para abordar, digamos, que esa posición dominante que tienen de control de infraestructuras, datos, canales y acceso. No se trata de demonizar a estas plataformas que han traído mucha innovación y han ayudado a digitalizar la sociedad. No se trata ahora de tenerlas en el punto de mira, pero como estas obligaciones realmente están basadas en comportamientos y conductas que se han dado en el mercado a lo largo de estos años. Por tanto, son casos de competencia que han habido y no son obligaciones improvisadas o excesivas. Incluyen temas de acceso a infraestructuras, acceso a datos, limitar la autopreferencia, las condiciones abusivas, etcétera. Yo creo que es un gran paso que Europa haya sido pionera y proponga esto, porque al final los problemas que pueden ocasionar no solo son para el sistema financiero, sino para muchos otros. Bueno, yo creo que con esta última reflexión me gustaría recogerlo también porque lo dices así en el artículo que has publicado en LinkedIn, ¿no? Al final, yo creo que la idea con la que debemos quedarnos es que al final esto se trata de tener un terreno de juego justo para todos los actores, ¿no? Para el buen funcionamiento del mercado, obviamente, y en el que se pueda cohabitar y convivir, pero también que los consumidores estén protegidos y efectivamente, como vemos ahí en el rótulo, también se potencie la estabilidad financiera, ¿no? Que estos nuevos fenómenos, el fenómeno fintech y también el fenómeno big tech, se compitan en igualdad de condiciones y bajo las mismas reglas que compiten el resto de actores que dan servicios financieros. Lorena, te agradezco mucho que hayas pasado este rato con nosotros hoy aquí. De verdad que yo creo que las reflexiones y los ejemplos que nos ponías
ayudan a entender mejor la complejidad de un panorama que a lo mejor cuando, pues vuelvo a tu ejemplo que me gustaba, ¿no? Que a lo mejor cuando compras algo por Amazon Prime no eres consciente, o cuando mismamente cuando te conectas a un live de esto, toda la complejidad de la infraestructura que hay detrás y de la regulación que debe llevar acompasado. Y nada, a las personas conectadas, recordaros simplemente que próximamente vamos a tener más lives en esta cuenta de Thinking Heads. Los próximos que tenemos programados son con Andoni Rodríguez, especialista en incrementar las ventas y la eficacia comercial de las organizaciones y también de los profesionales. Y también tenemos otro live previsto ya con Andy Stallman, que es uno de los mayores expertos del mundo en branding. Así que nada, si os parece lo dejamos así. Lorena, muchísimas gracias. A vosotros, encantada, un placer. Y nada, nos vemos muy pronto. Vale, hasta luego.